No solo los nazis cometieron auténticas atrocidades durante su periodo de mandato en Alemania y la Segunda Guerra Mundial. En la antigua Yugoslavia, lo que es hoy Croacia, existió un gobierno que sembró el terror durante años, siendo aliados de los nazis. Se llamaban los Ustaša. Ante Pavelić fue el líder de este movimiento fascista que comenzó a ver la luz a principios de los años 30. Se considera un movimiento antijudío que asesinó en la Segunda Guerra Mundial a más de 1 millón de personas, entre los que se encontraban mujeres y niños, como sus víctimas favoritas. Esta organización terrorista croata se basó en el racismo religioso y en el nacionalismo, y fue fundada por Ante Pavelić en 1929. Su fin fue la independencia de Croacia y la posterior formación de un Estado croata, y para ello se valieron de la crueldad más extrema y una violencia continua, sin importar razones. Ustaša en croata significa algo así como rebelde, insurrecto, pero hoy en día se asocia con croatas ultranacionalistas o de extrema derecha. Consideraban al pueblo croata como germano, y toda su filosofía se basa en la diferenciación racial y la supremacía étnica, en un país que compartía al menos 2 grupos distintos con similar población, los serbios y croatas. Fue influenciada por el fascismo italiano y luego salió al nazismo, al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión nazi al reino de Yugoslavia, la Ustaša pudo gobernar de forma autoritaria y casi absoluta el Estado independiente de Croacia, una nueva nación que obedecía completamente al Tercer Reich. Se vendían a sí mismos como ángeles vengadores, que liberarían al pueblo croata de su historia de opresión y humillación. Odiaban todo lo serbio y querían un país exclusivamente poblado por croatas. Era también profundamente anticomunista y promulgaban el Estado como centro de todo. Al tomar el poder, ponen en práctica un nuevo tipo de relaciones sociales. Por ejemplo, la mujer volvió a sus tareas domésticas y su papel debía ser el de madre y esposa, y el hombre mejoraba convirtiéndose al ideal fascista. Debía ser más fuerte, viril e inmisericorde. Fue un movimiento unido estrechamente a la religión católica, y al comienzo de su gobierno legisló hasta en el maquillaje de profesoras y estudiantes. Condenó el aborto con la muerte, tanto como para la madre como para el médico que lo hiciese, pues una de sus finalidades fue el crecimiento poblacional. La violencia y la muerte y la otra vida eran alusiones reiteradas en el movimiento, y su influencia se vio claramente en las capas más bajas del clero y en los estudiantes de teología. Los miembros de la organización debían pasar un lapso de sufrimientos y penas, tal como lo hizo Cristo. Todo tipo de placer estaba prohibido, pues era vicio, y los ideales eran el ascetismo y la virtud. Pavelić, el fundador del movimiento, creó el 10 de abril de 1941 la Legión Croata, que combinaba a todos los ciudadanos a alistarse en la Wehrmacht y luchar en el frente del Este. Casi 10.000 croatas se unieron a los nazis, aunque seguían pensando que luchaban por Croacia. Así, todos aquellos que no eran croatas fueron exterminados con una violencia aterradora. Los judíos fueron atacados, pero los historiadores creen que fue más por agradar a los nazis que por antisemitismo. Hacían expediciones punitivas, en donde arrasaban con pueblos enteros, torturaban, saqueaban y masacraban a sus habitantes. No necesitaban ningún tipo de argumento para hacerlo. Las matanzas fueron incontenibles y absolutas, desde los primeros días de abril de 1941, y arrasaron todos los días pueblos, ciudades y aldeas, y mataban de todas las formas posibles a los serbios. Miles de serbios murieron en poco tiempo, y aterrorizaban a la población. En el pueblo de Šušari, luego de matar a la mayoría de sus habitantes, ataron a las puertas de un inmenso granero a los sobrevivientes y los quemaron. Los niños de 10 años en promedio fueron incinerados y a los pocos que sobrevivieron les dieron el tiro de gracia. Incluso crucificaban a las víctimas, después de procurarles torturas inimaginables, y tales atrocidades tan frecuentes y salvajes sorprendieron a los aliados, los fascistas italianos y los nazis, hasta el punto de que las autoridades alemanas privaron a la Ustaša de comandar regiones enteras
Incluso expulsaron al movimiento reemplazándolo con tropas propias, para evitar las masacres. Luego de que el Ejército Rojo y los partisanos de Tito liberaran a Yugoslavia en mayo de 1945, muchos partidarios de la Ustacha intentaron salir a Austria e Italia, pero fueron asesinados. Otros lograron huir con éxito a Iberoamérica, ayudados por el Vaticano y Pío XII, como el mismísimo Ante Pavelić, que terminó en Argentina. En los primeros 3 meses de abril a junio de 1941, más de 120.000 personas fueron asesinadas por la Ustacha. Proporcionalmente, debido a lo pequeño del territorio y al tiempo que se hizo, es una de las mayores masacres ocurridas en Occidente. Es controvertido el apoyo de la Iglesia Católica a la Ustacha, y es preciso señalar que luego de 1941 la Iglesia se alejó públicamente de los desmanes de Pavelić. Sin embargo, la mancha queda en la historia. Si no conocías la historia y te gustó el video, danos un me gusta, suscríbete al canal y así ayúdanos a seguir creciendo para contar las historias más curiosas que vale la pena recordar.